Hola, hola, hola. Hoy estamos estrenando nuevo estudio y con un invitado especial para estrenarlo. Invitado y amigo, Carlos de la Torre, que es experto inmobiliario y arquitecto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué te parece el nuevo estudio? Fenomenal, me parece brillante, Pues me muchas gracias. parece chulo, con piedra, blanco, madera, muchas cosas chulas Muchas y cosas muy, y chulas. muy agradable. Hemos tenido que hacer unas cuantas pruebas de sonido, eso también hay que contarlo, que ya sabéis que son las cosas técnicas que no siempre salen como uno quería, ¿no? Y aún tenemos esperanzas de mejorar el sonido. Esperamos que se esté yendo bien. Entonces, hoy estamos aquí para hablar de una cosa que tiene mucho interés y que hemos comentado muchas veces, ¿no? Es decir, las normativas municipales están evolucionando y hay veces que la idea de convertir un local comercial en una vivienda de uso turístico, en una explotación tipo vivienda de uso turístico, es una cuestión que tiene demanda, ¿no? Es una cuestión que se comenta, que a veces tiene interés. Y entonces, como sabéis, pues hemos difundido por las redes la idea de que vamos a tener este vídeo y tenemos una serie de preguntas sobre esto que vamos a atender, ¿no? Y que vamos sobre todo a reflexionar sobre ello, porque tampoco hoy no nos hemos traído la varita mágica, entonces no tenemos soluciones mágicas para los problemas, pero sí que tenemos la voluntad de reflexionar y de pensar y de poner encima de la mesa herramientas que puedan ser útiles. Como sabéis, Carlos es experto más en la parte inmobiliaria y el tema de la vivienda turística y todo eso es más mío. Entonces, bueno, intentaremos entre los dos ir desgranando un poco todas estas cuestiones. Oye, Carlos, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú todo este fenómeno de la vivienda turística, toda esta emergencia que existe, toda esta cosa que surge, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, yo creo que está consolidándose. O Sí, sea, es un tema que ya lleva años, ya empieza a trabajarse en cómo se fijan estas cosas, ¿no? Porque genera mucho interés en propietarios, anfitriones, mucho interés en los demandantes y a veces tensiones en las ciudades, mucho interés en los sitios turísticos para que haya más gente. Es una cosa que está como en ebullición, en ebullición. fijándose. En ebullición es una buena frase. Pues vamos a ir adelante con las preguntas. Tenemos una pregunta. Se nos hemos saltado el orden. Tenemos una pregunta que nos ha llegado por el grupo de Facebook de Anfitriones en Positivo, que tenéis en la descripción de este vídeo y os animo a todos a que os unáis a ese grupo para comunicarnos y transmitir comunicación a través de ese grupo, que es el grupo que administro yo directamente. Y en ese grupo, Eduardo nos dice, tenemos un local comercial de 45 metros cuadrados en el bajo de nuestra casa y nos planteamos convertirlo en VFT en Córdoba. ¿Lo veis posible y cómo afectaría la normativa autonómica? Bueno, en primer lugar, aclarar que VFT es la manera en la que se le llama la vivienda de uso turístico en Andalucía. En algunas comunidades españolas utilizamos las siglas VUT, en otras las siglas VFT y en otras las siglas VT. Y aprovecho esto para aclarar que todos los términos que vamos a utilizar hoy en esta charla y en general en este canal hay que entenderlos a modo coloquial. Son términos que utilizamos para entendernos, ¿no? Para luego hacer las cosas con precisión, evidentemente, en cada uno de los casos habrá que recurrir al apoyo técnico, jurídico y necesario para amarrar las cosas exactamente. Y aquí lo que intentamos hacer es un poquito de divulgación sobre este tema y, claro, los términos a veces son, pues, eso, a nivel coloquial. Entonces, centrando el tema, Carlos, ¿qué le dirías a alguien que... Creo que en este caso lo que nos comenta Eduardo es un local que ya es de la propiedad de ellos, ¿no? Es un local que ya tienen en propiedad y están pensando en convertirlo en una vivienda de uso turístico, ¿no? Claro, desde este punto todo el tema inmobiliario se nos pasa, ¿no? Porque si ya es propiedad de ellos, ya Si, no hay mayor dificultad, ¿no? si ya es propiedad de ellos, ese tema está pasado. A mí lo que me hace gracia es que sea de Córdoba. Yo tengo amigos en Córdoba, pero no me conozco la normativa autonómica de Córdoba. O sea que me apetecería irme a Córdoba a estudiar el tema. Sí, bueno, pues vamos a hablar con Eduardo para hacer una visita. Yo me gustaría meterme yo un poco a desgranar el tema de Eduardo. Yo creo que lo que te tocaría hacer, Eduardo, es un poquito de estudio comparativo de rentabilidad, ¿no? Porque este local, ¿para qué otros usos se puede dedicar? Evidentemente para el uso del local comercial, pero tocaría hacer una visita al ayuntamiento y consultar el caso, ¿no? Porque podría quizás ser para vivienda convencional, puede ocurrir, aunque me extraña porque con 45 metros cuadrados probablemente sea difícil que cumpla la normativa de habitabilidad, pero habría que estudiarlo con detalle y una consulta en el ayuntamiento probablemente merezca la pena. Y convertirlo
además de vivienda en vivienda a finalidad turística, ya sabes que implica la doble tramitación. Tiene que ser primero vivienda y luego vivienda de finalidad turística. Yo exploraría quizá también con el ayuntamiento la posibilidad de algún tipo de uso comercial vinculado al turístico, no vivienda. Quiero decir albergue, quiero decir apartamento turístico, quiero decir otras fórmulas que entran por la vía de local y no por la vía de vivienda que podrían ser interesantes. Yo le echaría un vistacillo por ese lado. Y vamos a pasar a otra reflexión que nos ha llegado a través del Instagram de Anfitriones en Positivo, que también tenemos activo y podéis echarle un vistazo. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer un contrato para comprar un bajo que quiero convertir en vivienda turística? Y yo con esta pregunta ya casi me voy y le dejo toda la hora a Carlos, porque esta sí que es de las suyas, ¿no? Bueno, ¿Cuál, la pregunta es buena, ¿eh? la pregunta es buena. Es directa al sitio. Mira, para mí el punto de partida está en correr el mínimo riesgo. O sea, es como hacer las cosas corriendo el mínimo riesgo. Entonces, en el ámbito de compra de un local o de una vivienda o de una oficina, inmobiliariamente hay 3 momentos que se pueden hacer. Uno sería la reserva del local, en el cual nos comprometemos con una cantidad pequeña en una compra. Unas arras o contrato de arras o de opción de compra ya más entero, en el cual ya comprometemos la compra en un tiempo determinado, y la compra directa en notaría del local. Si compramos el local entero, estamos arriesgando el 100% del dinero que ponemos, o sea, el total del local. Si hacemos unas arras, que es el paso anterior, estamos arriesgando normalmente el 10% del dinero que vale el local. Y si hacemos una reserva, podemos estar poniendo el 1% del dinero que valga el local. Entonces, esos 3 pasos de poner el 1, el 10 o el 100% del valor del local son como muy importantes, porque el riesgo que asumimos es pues de 1 a 100. Exacto. Y yo, esta conversación sobre este tema hemos hablado ya varias veces y lo que me parece que hay detrás de esto es necesario matizar lo que se piensa muchas veces sobre este tipo de operaciones, que parece que hay una idea generalizada, ¿no? De que vamos a pasar de cero compromiso y cero riesgo a tenerlo todo aclarado de un modo mágico, ¿no? Y eso es lo que me gusta cuando hablo contigo porque llego a entender que todo esto es un proceso, es decir, no es una cosa que resuelva en un momento, de un plumazo, voy al notario, firmo y de repente todo está arreglado, ¿no? Eso no ocurre en el mundo de la inversión. Y yo creo que la otra vez que habíamos estado haciendo un vídeo para este canal ya lo habíamos comentado, ¿no? Se debe a la diferencia entre lo que es ser un consumidor y ser un inversor. Yo cuando soy un consumidor voy al Corte Inglés, compro un aparato de aire acondicionado y de repente todas mis dudas se resuelven automáticamente. Y si hay algún problema me devuelven mi dinero. Si me convierto en un inversor, eso deja de ser así. Y soy yo el que me tengo que espabilar y garantizarme que no voy a tener un problema, ¿no? Sí, el que tiene garantizado el buen trato, digamos que es el consumidor. El que le tienes que dar todo masticado, sencillo y fácil. Da igual que sea comprar en el Corte Inglés o coger una reserva para un Airbnb. Pero cuando uno se pone a fabricar un producto para que llegue a la tienda en unas condiciones, aparece un montón de temas como normativa, canal de distribución, precio, etcétera. Entonces, en el tema de un local que queremos convertir en vivienda, hay un montón de cosas que hay que tener analizadas. Una de ellas es, ¿se puede hacer ese uso que queremos hacer en el sitio? Eso hay que tenerlo claro. Y eso tiene pasos, porque realmente el único que garantiza que ese uso es permitido es la licencia. Y la licencia es un proceso que a veces lleva 6, 8, 10 meses. Pero por otro lado tenemos, ¿qué pasa con la parte constructiva? ¿Se adapta el local al uso que queremos hacer? ¿Se puede tener las condiciones de habitabilidad o de iluminación que hacen falta según normativa? Y nos queda una tercera pata, que es qué pasa con esa comunidad de propietarios en caso de que sea un bien en una comunidad de propietarios. ¿Está permitido jurídicamente ese cambio de uso? ¿Está permitido dividir el local? Entonces, ahí hay tres zonas de trabajo que ninguna de ellas se resuelve en un minuto. Por ejemplo, compras una vivienda. Cualquiera que coja una escritura de una vivienda, que se la mire y que diga, ¿vienen en las normas de comunidad? O sea, la división horizontal de ese edificio en la escritura que yo tengo de compra, ¿vienen ahí? Porque muchas veces cuando se compra por segunda vez una propiedad, esas normas no están apareciendo. Hay que ir al administrador de la comunidad o hay que ir a buscar la escritura original, que ahí se están apareciendo. 2 derechos fundamentales. ¿Puedo dividir un local o necesito el acuerdo del 100% de los propietarios? ¿Puedo cambiar de uso un local o necesito el 100% del acuerdo de los propietarios?
Ahí te lo dejo. Claro, eso, claro, realmente no hay una respuesta para todos los casos, ¿no? La varita mágica no la tenemos para poder decir para todos los casos que habría que hacer, pero hay un trabajo que hacer. Incluso de todas esas cuestiones que has comentado, no solo se trata de si se pueden o no, o cuánto cuestan, ¿no? Incluso la adaptación constructiva, si cuesta poco, cuesta mucho. Es un trabajo hacer todo eso, ¿no? Sí, yo cuando me enfrento, a ver, yo tengo una experiencia de arquitecto, ¿vale? Esa la tengo porque me formé en esa profesión. Pero después derivé al ámbito de los números, o sea, de la parte económica de las cosas. Y después, por profesión, no te queda más remedio que ir sabiendo de algunos temas jurídicos. Claro, sabes de todo un poco, pero cuando llega a la verdad, en cada cosa hay un especialista. En el ámbito del emprendimiento, que es lo que estamos hablando, hace falta un emprendedor. Para todo el tema técnico, costes de construcción, licencias, permisos, proyectos, pues estamos hablando de la parte técnica, arquitectos. Sobre la parte jurídica, que cómo está la normativa de la comunidad, que cómo está el ayuntamiento en cuanto a ciertos temas de actividades o cómo está la seguridad jurídica de los contratos, aparecen los abogados. Y en los temas más económicos, pues fiscalidad, impuestos, aparecen los economistas. Yo creo que al final, si somos profesionales, tenemos que saber un poco como a quién hacer la última pregunta para conseguir tener la respuesta más adecuada. Por ejemplo, los notarios son gente accesible. O sea, un notario puedes ir allí y decir, oye, mira, estoy con este tema, me pasa este tema, esto está bien planteado así, porque él en principio va a hacer una escritura, entonces te puede aconsejar. Y ahí lo Ujú. dejo. No, es cierto, es decir, recurrir en este sector de la vivienda turística estamos muy acostumbrados a recurrir a especialistas como, pues a lo mejor fotógrafos especializados o expertos en revenue management o expertos en comercialización turística. Bueno, pues en todos los campos hay expertos y cuando uno se plantea una operación como esta, que a lo mejor te puede convertir de consumidor en emprendedor, ¿no? De emprendedor en empresario, pues va a haber que recurrir a esos especialistas sí o sí, ¿no? Es que una cosa, Juanjo, es gastarse 120 euros en una reserva para un fin de semana y otra cosa es gastarse 100.000 euros cuando vas a hacer de inversión, entonces 100.000 euros, 200.000 euros, por ejemplo, o 20.000, si es la cantidad, tampoco es el tema. El tema es que el dinero nos cuesta a todos mucho ganarlo. Entonces, claro, cuando uno mete dinero de verdad, tiene que acertar, Claro. porque si acierta poco, se le pueden venir hacia atrás. Mm. Y al final uno tiene una propiedad, es que compré una oficina, bueno, es que el catastro ponía, bueno, espera, no, era un almacén, ostras, y ahora cómo lo cambio de vivienda. Uf, no, estas cosas no pueden estar ocurriéndonos. Claro. Antes hablamos de los contratos, cómo ir acercándonos a las cosas para no tener esos riesgos. Después, si quieres, entramos más en No, el tema. si podemos analizarlo ahora, si quieres. Es decir, eso es una serie. Tú comentabas, ¿no? Que hay una serie de pasos. A la hora de firmar un contrato no es ve un anuncio en Idealista y mañana vamos al notario, ¿no? No funciona así. Hay una serie de pasos que deberíamos implementar. Claro, no debería funcionar así. Yo lo que recomiendo siempre es estar suficientemente entero y tranquilo para poder perder una operación. O sea, esa es la primera. O sea, si uno va a una cosa y la pierde, pues entender claramente, bueno, pues esa no era para mí. Porque si vamos con prisa, si alguien nos aprieta un poquito el zapato y tenemos el dinero que nos está ya quemando de que no hemos hecho nada, a lo mejor cometemos un error. Entonces, una reserva de un bien se puede resolver en un documento de una inmobiliaria que trabaje en este formato, con una reserva en la que entregas un 1% de la cantidad y que la otra parte te puede aceptar o no la oferta que sea y que puede estar condicionada. Es Por decir, primer paso, perdón, sería, por ejemplo, una una reserva del reserva que bien. va firmada por el que hace la reserva y que acepta o no, por tanto, firma el propietario. Es decir, la reserva es un documento que, digamos, documento privado, que Es no un va al documento notario ni privado. nada, que el comprador o futuro comprador, prospecto comprador, lanza al vendedor diciendo, yo reservo este bien inmueble por esta cantidad de X de dinero y entrego en depósito pues una cantidad porque ronda el 1%. Sí, es un documento con el que trabajamos algunas inmobiliarias. Es verdad que hace falta cierto eh, rigor en la documentación que tienes, en saber cómo están las cosas para ver si se puede realmente llegar a ese punto. No simplemente un quiero comprar y quiero pagar tanto y cómo están las cosas. Ah, vamos a ver. O sea, una nota simple hay que tenerla antes, cómo está en el catastro hay que tenerlo antes, urbanísticamente cómo están las cosas. Esa mínima información primera y la que el
optante quiere controlar con su equipo, bueno, déjame que llame a un arquitecto y hago así un análisis previo, o déjame que hablo con mi abogado. Pues esas son las que se hace ese documento de reserva, que puede estar condicionado. Yo, por ejemplo, estoy recordando ahora una operación en la que el propietario tenía el bien sin registrar. Entonces hace una reserva y dices, bueno, yo te pago este dinero por este bien, pero una vez que lo tengas registrado. Y te damos un plazo de 2 meses, 3 meses para registrarlo. Que en ese tiempo no consigues el registro, la reserva se anula, el dinero se devuelve. Que se consiga el registro, vamos a hacer el documento de arras, que sería el siguiente paso. Ese sería un ejemplo. Igual que hay ese ejemplo, el ejemplo podría ser, yo te pago este dinero si yo consigo hacer estas cosas, ¿no? O si tú consigues hacer esas cosas, condicionarlo, pues que puede ser la viabilidad de la operación o las informaciones que uno pueda conseguir o la viabilidad de la información sobre esa normativa de aplicación, ¿no? A ver, lo que se va al contrato son aquellas cosas que son perfectamente controladas. O sea, una cosa está registrada, no está registrada. Tiene una carga, no tiene una carga. Esas son las que deben ir a un documento de compromiso. Las otras, yo creo que hay que plantearlas de otra manera. Por ejemplo, no estamos seguros de conseguir las licencias, Caso que nos vamos a encontrar muy habitualmente. pero ya tenemos un compromiso firme de compra del documento. Entonces, el compromiso de compra de un documento, no, perdón, de un bien es un contrato de arras. Un contrato de arras es un contrato en el cual las dos partes se comprometen. Una a comprar y la otra a vender, en un plazo determinado, sin más. Y se entrega una cantidad de dinero. Que se retira el comprador, pierde lo entregado, que normalmente es el 10%. Que se retira el vendedor, devuelve lo recibido y otro tanto. Entonces, vamos a poner... Y en ese documento de arras o opción de compra, porque se puede usar los dos formatos, se puede poner una condición. Mira, yo te pago el 10% y voy a pedir licencia al ayuntamiento a mi costa. Si no la consigo, la operación decae y yo no sigo con ella para adelante. Quedará a ver si se pierde el 10% o se devuelve. ¿Que consigo ese permiso? Compro. ¿Y qué queda otra vez? Otra vez, si es un método de arras, poner un plazo. Bueno, pues en un plazo máximo de 6 meses, 8 meses, 9 o 3, yo tengo que hacer esos movimientos de conseguir esa licencia y estar seguro si esa operación la puedo sacar adelante. Y la saco adelante, ya sé que puedo comprar tranquilamente porque el objetivo que tenía de tener los permisos lo consigo, sean los del ayuntamiento, sean los de la comunidad de propietarios o los que fueran necesarios. Entonces, según entiendo por lo que nos comentas, la forma correcta de plantear una operación, supongamos que yo localizo ese bajo maravilloso que tiene un precio estupendo y que veo que tiene potencial para convertirlo en vivienda turística. Pues yo me pongo en contacto con los propietarios, sea la forma que sea. Primer paso sería, o con los propietarios o con la inmobiliaria, firmar una reserva para que cerrar ese precio, ¿no? Es decir, Sí, a ver, yo antes de la reserva, en esa tranquilidad de que uno sabe que si no es uno es otro, está trabajando, haría los análisis previos necesarios, que es análisis de documentación. Vamos a ver los estatutos de la comunidad, vamos a ver el estado jurídico del bien, las cargas que pueda tener, cómo está en el registro, si tiene deudas por algún lado, consultas con algún técnico en el ámbito de que se va a poder obtener una licencia y si todo eso me encaja, me está dando que sí, que eso parece que va bien y los números me están coincidiendo, digo, venga, hago una reserva y pongo el 1%. Y ahí, si me aceptan esa oferta que estoy haciendo de condiciones, me voy a las arras. Pero digamos que antes de hacer un paso en el que pongo dinero, yo me aseguro. claro. Si me voy a arriesgar en 1.000 euros, bueno, pues los estudios que puedo hacer, pues no van a ser de 8.000 euros. O sea, serán de unas consultas. Claro. Si lo que estoy arriesgando son 9.000 euros, pues a lo mejor me tengo que gastar 2.000 euros en estar muy seguro de lo que estoy metiendo. Una vez que gasto o invierto esos 1.000, 2.000 euros o 3.000 en una serie de análisis, estudios y veo que sí, venga, ahí pongo los 9.000 para hacer esas arras. Después, tengo todo lo que me hace falta para que el negocio me salga para adelante. Por ejemplo, tengo financiación, que es la clásica de una compra de vivienda, por ir a temas que la gente entiende perfectamente. Firmo unas arras de compromiso de compra de vivienda y dependo de que el banco me dé financiación. El banco me da financiación, yo compro la vivienda, no me lo da, no puedo comprarla. Entonces hay un plazo en el medio.
Pues aquí podría ser igual. Bueno, es que tengo que estar seguro de conseguir la financiación, la licencia, el permiso de la comunidad o lo que fuera bien. Entonces, la idea con la que yo me quedo es 2 ideas realmente: proceso y equipo. Que no es una cosa que se puede hacer instantáneamente, es una cosa que requiere un proceso y es una cosa que también requiere un equipo. Requiere un equipo, pues, probablemente jurídico, probablemente técnico, que va a ser quien deba acompañar a ese empresario inversor, ¿no? Tienes que buscarte tu arquitecto de confianza, quizás tu abogado de confianza que te pueda acompañar en toda esta cuestión. E incluso tu profesional inmobiliario de confianza que te pueda... Yo, Juanjo, no sé si te acuerdas de Juan Luis Dalda en la escuela. En la escuela de arquitectura había un profesor en quinto de carrera y te decía, vamos a ver, tú ya eres arquitecto. Y yo, no, me falta es esto y el final de carrera. Y dice, no, ¿tú sabes lo que tienes que encontrar y dónde lo tienes que encontrar? Sí, entonces ya no te hace falta nada más. O sea, el tener unos conocimientos de las cosas, más o menos, porque nadie tiene más que en lo que es experto, es el conocimiento que tiene. Yo puedo ser en el tema inmobiliario, no los demás. Y para eso siempre aprendiendo, es, oye, ya sé esto, venga, esto está así encajado, lo voy a corroborar. O sea, lo voy a mandar a estudiar cuando no sé el tema. Es que este contrato es complejo. Bueno, pues hay que buscar quien sepa de contratos o quien sepa de fiscalidad o quien pueda mirar un tema urbanístico, un tema arquitectónico, un tema constructivo, un tema económico. Oye, es que me hace falta mucha gente. Y dices, bueno, a ver, si te cuesta a toda esa gente el 10% de lo que inviertes, pues es un riesgo pequeño si el resultado que te dan es bueno. Yo normalmente soy de contratar técnicos buenos, pero entiendo a la gente que intenta ahorrarlo todo. Yo también hay veces donde intento ahorrar cuando creo que sé, pero cuando la cosa se me va un poco de conocimiento, Hay que apoyarse. profesionales y las mayores empresas y los más gente con más éxito tienen, pero vamos, pilas de profesionales, o sea, los mejores. Cierto, eso es cierto. Bueno, pues vamos a avanzar un poco en esta línea, porque Pedro, amigo del programa y amigo del canal de Madrid, nos dice que la normativa en Madrid evoluciona en contra del propietario individual, a favor de fondos de inversión, grandes agentes y estas cuestiones. Y la compra para vivienda de uso turístico puede ser una opción en la que el pequeño propietario se puede refugiar, ¿no? ¿Cómo protegerse de la inseguridad normativa? Bueno, pues esta es una pregunta que yo creo que ya encaja con lo que estábamos comentando, ¿no? Me comentaba Pedro el otro día por privado que haciendo una consulta con los técnicos municipales, la pregunta a una persona y recibe una respuesta, y lo pregunta a otra persona y recibe una respuesta diferente. Entonces, esa Bueno, situación eso, de evolución normativa, ¿no? no, vamos a pensar que la pregunta no fue la misma. No, esas cosas no pueden ocurrir. A ver, las respuestas pueden ser, o sea, la respuesta que da un técnico en un ayuntamiento no es igual que la que se le da a un propietario. Eso también hay que tener en Porque de cuenta. técnico a técnico se habla en lenguaje preciso, como se habla de médico a médico. Mm. No es igual que arquitecto a arquitecto que arquitecto a propietario o médico a paciente. Entonces, tenemos la pregunta, tenemos la respuesta por escrito del ayuntamiento, que normalmente refieren a normativa, y si lo que te estás yendo es a la seguridad de que la normativa cambie en el tiempo, También. pues aquí vamos al lado económico. Yo vengo también del lado de la promoción inmobiliaria, y una promoción inmobiliaria de un edificio de viviendas hay que pensarla a 4 años vista, por ejemplo. Entonces, porque hay 1 año de desarrollo, 2 años de construcción, 1 año de entrega y de terminación, por decirlo así, fácil. A 4 años vista que sabemos dónde está la economía, dónde está el materiales de construcción, la inflación. Bueno, pues hay que hacer los números muy sólidos. O sea, yo normalmente voy a que si te vale el plan A, pero te vale el plan B y te vale el plan C. O sea, el A voy a hacer esto, pero ¿y si no pasa esto? ¿Qué pasa? Claro, es que he metido todo mi dinero y he pedido dinero al banco. No sé la operación, entonces no solo pasa eso, sino que pierdo. Claro, tú pues no puedes ir con una carga financiera enorme, con Medir muchos riesgos. riesgos. Medir riesgos. Claro, si yo compro una propiedad y no puedo desarrollar ese proyecto, pero puedo desarrollar otro, pues ya tengo algo. Como se decía a veces, no inviertas en donde lo puedas perder algo que necesites para vivir, ¿no? Sí, esa sí que es una cosa que se habla mucho también en temas de bolsa. No inviertas lo que no puedes, lo que necesitas para vivir. Vamos a ver lo que nos comenta Susana. Dice,
es necesario cambiar la licencia de local comercial a vivienda turística. Si me permites, Carlos, esta me la voy a quedar yo, porque Te la introduzco. Tienes actividad hotelera. Esto es. Sigue, sigue. Ahí también es por donde voy. Es que es un poco lo que comentamos siempre, ¿no? Es decir, si tú lo que conocemos vulgarmente y de forma resumida como vivienda turística puede encajar en múltiples formatos de normativa. Básicamente en dos. Aquello que es vivienda y luego además se alquila de forma turística, que tendrá que cumplir todas las normativas de vivienda, por tanto tener su cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, lo que corresponda, y aparte cumplir los trámites de turismo. O, por otra parte, puede estar amparado por una normativa de tipo establecimiento, de tipo turístico, como puede ser un hotel, un hostal, un apartahotel, una casa de turismo rural en su caso, o incluso albergues, que existen algunas fórmulas que yo conozco que tienen su amparo normativo en la fórmula de albergue y que tienen bastante éxito comercial. Están los albergues Generator, por ejemplo, que son una referencia en ese sentido, y también se comercializan vía Airbnb. Y es cierto, pues estamos hablando de fórmulas innovadoras, ¿no? Donde pueden existir pues ese tipo de usos. Entonces, no siempre es necesario pasar al uso de vivienda para pasar al uso de vivienda turística. Sé que puede parecer confuso, pero realmente es un poco la normativa que nos ha metido en esto, hablando de viviendas turísticas, viviendas de uso turístico, y entonces, bueno, pues es que la realidad es así de confusa, ¿no? Mira, perdón. No, Sí, por favor, que que me embabo. como me dejaste ahí leyendo, me quedé pensando también. Yo creo que este tema de los locales comerciales es una opción, pero también tenemos más situaciones, aparte de los locales comerciales. Por ejemplo, oficinas. O sea, habrá ciudades en las que no, pero yo estoy viendo ciudades donde las oficinas están quedando vacías. Y el cambio de oficinas a viviendas o viviendas turísticas son primeras plantas normalmente. Es otra opción que puede haber. Es una opción muy interesante que puede darse. Sí. Y esa me ha tocado gestionarla, ¿eh? No digo que siempre sea posible, porque tampoco podemos decirlo así, que en todos los casos esos cambios sean posibles. Pero en muchos casos ocurre eso, ¿no? Es decir, aparte estamos ahora con el tema del teletrabajo. En muchas cosas hacen falta cada vez menos metros de oficina. Hay muchas oficinas que están vacías y no encuentran salida como oficinas. Y en zonas muy céntricas. Zonas muy céntricas, efectivamente. Volvemos a tener los mismos problemas. Se puede cambiar ese uso en la comunidad de propietarios. El ayuntamiento en cada sitio será una manera, pero, por ejemplo, lo que estoy pensando yo ahora mismo es eso es vivienda nueva, tiene que cumplir normativa actual, tiene que cumplir normativa actual en cuanto a accesibilidad, en cuanto a temas energéticos, en cuanto a condiciones de habitabilidad. Y a veces ahí, bueno, pues es que el portal no cumple. Y dices, bueno, pues ya tengo un tema que arreglar. Claro. ¿Soy capaz de conseguir que la comunidad arregle el tema del portal para salvar las escaleras, tener el ascensor y poder hacer estas viviendas? Pues ya parece un tema. Pues entonces voy a comprar. Bueno, pero tenemos que conseguir primero la aprobación de la comunidad de que esta obra se va a hacer. Ahí Por es donde ejemplo, viene bien. y empiezan las condicionalidades. No voy a comprar un local si no estoy seguro de que esa obra la va a cometer la comunidad. Ahí es donde viene bien aplicar, como decías tú, las fórmulas tanto de la reserva como el contrato de arras de forma inteligente para que encajen en el desarrollo del negocio o del emprendimiento. Arriesgando 1, 10 o 100. Sí, con un riesgo proporcional. Muy bien. Vamos a ver. Una que nos han pasado los amigos de LinkedIn, Magdalena, que nos dice, en algunos ayuntamientos, concretamente en este caso en Ferrol, no permiten el cambio de uso de local comercial a vivienda en aplicación de la normativa de habitabilidad. Esta es un poco parecida a la anterior, ¿verdad? La podemos enfocar también por lo que decíamos de Bueno, si es vivienda o si es local, ¿no? Sí, a ver, yo tengo algún trabajo hecho en Ferrol, pero no en el tema de locales comerciales a vivienda. Es un ayuntamiento complejo. Ya. Es complejo. Con pocos técnicos y con plazos larguísimos y a veces muy especiales. Claro. Hombre, en eso es lo que estamos hablando, que hay que conocer el local, que hay que tener apoyo, conocer la localidad, tener apoyo de técnicos que conozcan la normativa local, pero en estos casos el problema de la habitabilidad no tendría por qué ser un problema si no vamos por la vía de vivienda de uso turístico. Si vamos por la vía de albergue, de hostal, de apartamento turístico, de cualquier otra fórmula que no es vivienda, pues que no es vivienda en el sentido de aplicación de la normativa de habitabilidad, pues no tendríamos ese problema. Para los más expertos, pero como idea general, ¿no? Cada vez es más complejo todo. Y cuanto más complejo todos, más vías de agua se abren.
O sea, sorprendentemente, cuando se complejiza todo, de repente aparece un camino facilísimo. Ujú, Apareció hace unos años que uno podía llegar al registro poniendo las cosas como eran si tenía las cosas ya arregladas en el catastro. Y eso antes no se podía. ujú, Entonces, a veces si uno está metido en los temas, a veces surgen maneras de hacer las cosas extraordinariamente sencillas. ujú. Y hay que aprovecharlas, porque pasan los años y te aparecen con otra cosa que te lo impide. Bueno, eso la verdad es una cosa que muchas veces se comenta en este tema de la vivienda de uso turístico, de la vivienda turística, que hay una sensación general de que es una cosa nueva, ¿no? Y que es como que el barco que se escapa, ¿no? Y el que no se apunte dentro de 10 años, pues será tarde, ¿no? Cuando vemos que el Banco Santander o las grandes empresas se meten en algo, es que ya está todo muy maduro. Pero mientras no veamos, mientras no veamos que está el Corte Inglés haciendo esto, es que todavía hay mercado. Cuando ves que se meten ellos allá algo, dices: Esto Ya está todo el pescado ya llegó vendido. tarde", porque debe ser mucho negocio para que esta gente se meta. Vale, vale. Tomamos nota. Otra pregunta que nos llega por YouTube. Sandra nos dice que hemos dado en el clavo con el planteamiento del vídeo, que justo en esa anda ella, ¿no? Y estaría muy interesada en escuchar la opinión de Carlos. La consulta es si un bajo de 360 metros cuadrados, entiendo, podríamos hacer varios apartamentos. Gracias. Bueno, hace poco a nivel inmobiliario estaba con un propietario en una situación como esta. Tenía un bajo, no era un bajo, era un primero y un bajo. El bajo tenía entrada de garajes y el primero eran oficinas y ya no le interesaban así. Y, la pregunta era esta. Entonces empezamos a preguntar. Y de repente es que el ayuntamiento de esta ciudad exige ventilación cruzada. Y dices: "Uf, ¿y por dónde voy a conseguir que la ventilación no sea solo la fachada principal?". Tema a arreglar. Y las distancias de seguridad para poder evacuar la gente desde cada apartamento hasta la calle, ¿por dónde van a ser? ¿Y la comunidad de propietarios permite la división de esto de varias propiedades? Otra. ¿Y el ayuntamiento lo permite? Hay que hacer un proyecto, se puede hacer. Evidentemente, el caso es que sí se podría llegar a hacer. Sí se van cumpliendo una serie de condiciones. Hay que darle soluciones a esas cosas. Pero en principio es una opción que está abierta, claro. Y luego también está la opción de no ir por vía habitabilidad, sino por vía fórmula de gestión de local, pues apartamentos turísticos, Claro, albergues, claro. tal. Es que si de repente una puerta está muy cerrada, hay que ver si se prueba otra más fácil. Y a veces que son súper fáciles. Claro, es que luego vamos a ver en la comercialización, por ejemplo, en Airbnb, que tienes cosas que están legalizadas como apartahotel, como camping, como vivienda turística, como pump, como pan, y al final están todas metidas en todo el mismo mix de comercialización. Entonces, al final, la cara del cliente va a ser la misma, de por qué no lo vamos a tener en cuenta al principio del proceso, ¿no? A mí, a mí me tocó trabajar una vez, es que los casos son bárbaros. Un restaurante de lujo se monta como instalación de un camping. Como si fuera un camping. O sea, el terreno era de camping, genera las parcelas para acampar gente, pero al final lo que construye es el edificio en el que hacen un restaurante de lujo. Claro, el sitio era privilegiadísimo, Claro. pero urbanísticamente no era posible hacer allí un restaurante, Bueno, salvo que se enfoque desde el lado del camping. no, no preguntamos más. No, no, no voy a dar más datos. Jesús, nuestro amigo de Palomar Móstoles, nos dice que esta es una de las dudas del millón de todo esto. Es más que una pregunta, es un mensaje de apoyo que te agradecemos, Jesús, porque no cabe duda de que este tema es candente, ¿no? No es la primera vez que supongo que te habrán preguntado sobre este tipo de cambios de usos, ¿verdad, Carlos? Verdad, verdad. La verdad es que es una de esas cosas. A ver, en el ámbito inmobiliario hay gente que puede hacer, pues vender aquello que le dan. Ujú, Pero cuando tienes más conocimientos, pues a veces te atreves a plantear otras cosas. Y ya hemos hecho algunas, o sea, claro. desde locales que pasan a garajes, de garajes pasan a turístico, bueno, hay un Hay montón un de montón, ¿no? posibilidades, de Porque el posibilidades. mundo evoluciona y Sí. yo a veces digo, Y el negocio se está generando donde menos te lo esperas. yo a veces digo medio en serio y medio en broma que tenemos que quitarle el in a la inmobiliaria y hacerlo un poquito más móvil, ¿no? Porque para que se adapte un poquito más a la sociedad, que no para de moverse, vamos. Sí, yo la verdad es que cada vez que me meto, que me llega alguien con una actividad, o sea, me da igual que sea un alquiler, una compra, yo miro siempre con asombro. O sea, como diciendo, a ver cómo le va y a ver si tiene razón. Y a veces digo, pues tiene toda la razón. Pero de entrada dices, claro, él sabe de su negocio mucho más que yo. Claro, eso sí. Vamos con otra preguntilla que nos manda Carlos, que dice, ¿qué soluciones arquitectónicas se plantean para disponer
cuando no exista una instalación de forjado sanitario o equivalente y con ello se cumpla el CTE. Yo creo que aquí hay un poquito de confusión en el planteamiento de la pregunta, ¿verdad? Yo te lo voy a pasar a ti. ¿Me la pasas? ¿Sabes por qué? Recójola. Porque trabajas más arquitecto que yo y porque Santiago estamos siempre encima de un suelo lleno de agua y te lo conoces mejor. Pues te cojo la pregunta. Yo creo que esto viene de un pequeño malentendido. El forjado sanitario es obligatorio en las viviendas unifamiliares. Es decir, tiene que haber una ventilación cuando estás en contacto con el terreno. Si no estás en contacto con el terreno, no hace falta ventilación. Entonces, normalmente los locales puede ser que estén en el contacto del terreno o no. Si está en contacto del terreno y queremos convertirlo en vivienda y vía habitabilidad, pues habrá que dar la solución que dé respuesta a esa normativa. Existen soluciones técnicas como el Cavity, por ejemplo, para resolver esto. Si vamos a ir por la otra forma, que es la forma de local de negocio, uso hotelero, uso turístico, uso albergue, lo que queramos, pues tendrá que aplicar la parte del CTE que es de aplicación a ese uso, ¿no? Depende un poco cómo lo tipifiquemos todo, ¿no? Aquí es un poco como el Código Penal, no se trata tanto de la ofensa, sino de la tipificación, ¿no? Y en este caso, pues la obligación del forjado sanitario pues es una obligación muy intenso, que está muy en la palestra con el tema de las viviendas unifamiliares, pero no tanto con el caso de aquellos recintos que no están en contacto con el terreno, ¿no? Como a veces puede ser un local que tenga garajes debajo. Si el local no está en contacto con el terreno y efectivamente tiene el terreno debajo y se va a dedicar a vivienda, pues habrá que resolver técnicamente el tema de la ventilación por abajo, pues de alguna manera técnica como un cavity o hacer algún forjado. Vamos a ver, Raúl nos comenta que a mí me interesa para vivienda habitual. Bueno, pues vamos a ver, convertir local en vivienda habitual. Lo que más me interesa es trámites a realizar, presupuesto medio del trámite y coste de que te haga ese trámite. Pues, ¿qué podemos decir? Pues mira, una referencia del coste de los técnicos, de lo que tiene que ser un anteproyecto, proyecto de ejecución, dirección de obra, debería estar en el 10% del coste real de la obra. Ujú. Y a partir de ahí es un mercado libre y como es un mercado libre, pues unos ofrecen más cosas, otros ofrecen menos, unos dan un precio, otros dan otros, unos paquetizan, otros no paquetizan la oferta. Pero yo creo que nos podemos quedar con esa cifra, en torno al 10, si nos ponemos a sumar registros, notarías y eso, quizá un poquito más, pero puede ser una orientación inicial para tal, tomarnos un 10% del precio de venta, ¿no? O del Eh, precio de la obra. yo estaba hablando de la parte técnica, de la Ujú. parte documental, o sea, los impuestos de cada sitio, pues el de transmisión es el que sea, y notario y registro, pues también 1%, unas cantidades muy ajustadas para lo que estamos hablando. O sea, Ujú. no. Un cambio de uso como estos casos normalmente también suele estar sujeto a una licencia municipal, ¿no? Sobre todo si hay obra. Sí, o sea, en muchos casos sí. O sea, si por eso, si es vivienda y es vivienda nueva, la vivienda nueva tiene que tener una licencia, si no, no se puede dar. Y el registro, si no, no va a registrar la vivienda nueva. Luego aparecen otras casuísticas. Vale. O La sea que vivienda está en uso, lleva no sé cuántos años, tiene una antigüedad de uso, la llevamos al catastro, se registra. que un 10-15% de coste de la obra nos lo vamos a meter en papeleos. Sí, lo que yo creo es que ese dinero tiene que ser más que papeleos, inversión. Entonces, las soluciones, si los técnicos son buenos, sacan más de lo que tú le das. O sea, a lo mejor le das el 10 y te ahorra el 20 en costes, Ujú. si fuera todo bien. Ah, pues una buena manera de verlo, ¿no? El penúltimo comentario que tenemos que es que Miguel dice que vive en Valencia Centro y el bajo del edificio donde él vive se vende. Me comentó en privado que se trataba de una imprenta muy grande, ¿no? Y que es enorme. Y quería invertir, ¿no?, en la transformación de ese bajo para alquiler turístico. Y la duda es sobre la cédula de habitabilidad. Esta ya no sé si me la quedo Te o la te vas la a paso. quedar, Me porque la si es quedo yo. enorme, tiene más pinta de actividad turística que de un Exactamente. pequeño operación de Esto vivienda. es. Esto es por donde lo enfocaría yo. Es decir, como una actividad empresarial, como una actividad con una licencia turística, no de vivienda, sino probablemente incluso de. Habría que ver las fórmulas de tipificación turística que existen en la comunidad autónoma y intentar encajarlo en una fórmula que puede ser desde albergue hasta aparta hotel,
hasta hotel con encanto o cualquier fórmula que tenemos en la tipificación turística de la zona que es, la verdad, súper creativa, por decirlo finamente, suele ser. O centro de día, viviendas para mayores. O centro de día. Y de repente también por ahí hay actividades. Centro de día para mayores también puede ser una opción interesante. Es que hay 200. Gerald nos dice que quiere transformar una granja en 2 apartamentos turísticos, provincia de Barcelona. Trámites y limitaciones burocráticas. Yo hace que no voy a Barcelona también, ¿eh? Yo te voy a decir que conozco un caso en otra provincia, pero exacto, ¿no? 2 apartamentos turísticos creados en una granja. Y la fórmula no ha sido la de vivienda turística, sino ha tenido que ser la de apartamento turístico o apartamento turístico rural. Lo que estamos haciendo, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos metiendo una explotación dentro de una realidad física, ¿no? Es decir, necesitará su licencia de actividad, ¿no? Dependerá de la calificación del suelo. Yo creo que estamos volviendo al mismo sitio siempre, que es que al final hacen falta estudios y, a ver, yo una vez hablándolo contigo, o sea, el tema estaba, las plataformas te lo ponen muy fácil. O sea, el Airbnb te dice, pon aquí esto y ya está, y ya mañana empiezas a cobrar de gente que viene a verte. Yo la plataforma más básica o más importante, o no quiero ofender a nadie, en el ámbito inmobiliario es Idealista. Idealista te dice, pon la dirección y 2 fotos y un texto y arranca. A ver, no son las maneras, no es la palabra, vamos a ver. Esa es la manera de enganchar a alguien a un negocio. Por ejemplo, yo tengo claro, y es eso que cuando tú no pagas, de entrada tú eres el producto. Entonces, cuando tú subes tu teléfono y tu dirección de un bien que quieres vender o alquilar, pues lo normal es que en una ciudad de Galicia te llamen 20 inmobiliarias el día siguiente, a lo mejor en Madrid 100. Porque tú eres el que necesitas a un profesional para sacar el tema adelante si lo quieres sacar bien. A veces hay gente que sabe tanto de lo suyo que no le falta a nadie. O sea, el que es constructor, pues se mete en estas cosas con un conocimiento muy importante. O el que es arquitecto, o el que es abogado, o el que es fiscalista. Pero realmente, seas lo que seas, yo creo que tienes que acabar contando con otros profesionales o de decoración, o de diseño de interiores, o de amueblamiento, o de iluminación, o de cómo poner en el mercado el bien que acabas de producir. Y siempre nos queda la primer paso, ¿no?, de esa consulta a la administración. Tanto podemos ir directamente a preguntar, ayuntamiento, administración de turismo. Ese puede ser un primer paso, sobre todo en aquellos donde la propiedad ya está. Yo de todas formas sigo aconsejando la consulta con un técnico. O sea, yo cojo un ayuntamiento y entonces voy a información urbanística y me está dando una persona que su formación es de delineante. Y digo, ¿y este señor de urbanismo cuánto sabe? Pues sabe lo que la experiencia de la gente que le hace preguntas va teniendo. Pero no es seguro que te dé una información del todo rigurosa. Si me voy al técnico, ya es otra cosa. Pero claro, el técnico a veces solo recibe a técnicos. Igual que los jurídicos. Exacto. O sea, porque los registradores también se pueden ir al registro de propiedad, pero a lo mejor tampoco te recibe el registrador. Claro. Igual en la notaría o, bueno, todos los sitios a los que hay que ir. ¿Y qué opinas sobre pedir información por escrito, dirigir una consulta por escrito, pedir la información urbanística? Ya sea un recurso. A ver, yo creo que esa es la información que debería pedir el vendedor. O sea, el vendedor debe ir dotándose de información suficiente para evitar el riesgo del comprador. Cuanto más bajas el riesgo del comprador, más subes el precio, porque la seguridad entre las dos partes es mayor. Entonces tú al final te ves a veces obligado a bajar el precio porque estás aportando muchísima inseguridad al comprador. Entonces, si me voy a poner a vender una cosa, pedir una información urbanística de ese bien, aunque me tarde 1 mes o 2 meses, a lo mejor yo no vendo hasta de 3 meses más tarde. Pero claro, el comprador cuando llega no va a estar 3 meses esperando. Entonces, esa información sí es de la que desde el inmobiliario, desde el vendedor, debería ir dotándose de ella. O sea, una simple nota simple del registro que vale 3 euros en algunos sitios, en otros valdrá más. No me sé toda España. También es importante. Y lo del catastro está accesible. O sea, hay que poner el catastro. ¿Qué es almacén? ¿Qué es oficina? ¿Qué es vivienda? Se puede mirar. ¿Qué es garaje? Eso está accesible también, abierto en toda España, cualquier local. Pues
Pues muy interesante. Oye, Carlos, pues le hemos dado un repaso a una serie de cuestiones. No hemos traído la varita mágica para resolver mágicamente los problemas, pero esperamos poder haber ayudado a ver por dónde se le puede meter mano a una serie de problemas, ¿verdad? Yo espero que sí que todo esto ayude a generar más operaciones. Hay una frase que me gusta que es que lo que inventa el hombre blanco, y cuando digo el hombre blanco es porque lo decían en Cuba hace 100 años, eh, es que realmente estamos avanzando muchísimo en que muchas personas aportan información, conocimiento y mucha gente emprende y se le ocurren cosas que nadie se le han ocurrido a otros y aparecen negocios, actividades, que a mí me parece algo fantástico. Pues me parece un mensaje muy optimista para quedarnos al final. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado este rato por aquí contándonos Bueno, creo tu que soy el experiencia. primero en inaugurar tu set. Te agradezco mucho que te hayas atrevido a inaugurar este set, que no se nos ha Aquí, gracias, gracias. no se nos ha derrumbado encima. Esperemos que el sonido haya salido bien. Y muchas gracias también a todos por estar ahí viéndonos. Y si tenéis dudas, pues aquí tenéis la página web de Carlos para echarle un vistacillo. Y aquí seguiremos en este canal contando cosas que espero que os interesen a todos. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Hola, hola, hola. Hoy estamos, como veis, estrenando nuevo estudio y nuevo... Voy a cortar este trozo.